Hola a todos y todas, mi nombre es Mariela Cuda y es un placer para mí formar parte de una nueva jornada virtual iberoamericana de educación y tecnología. En este caso, la propuesta tiene que ver con presentar una ponencia dedicada al error, pero esta vez mirar el error como estrategia didáctica, una reflexión acerca de cómo las equivocaciones en el aula pueden convertirse en una posibilidad de aprendizaje y de enseñanza. Y vamos a hacerlo desde una perspectiva característica como es la mirada de la neurociencia cognitiva. Los y las invito entonces a empezar reflexionando respecto de qué entiende la neurociencia cognitiva respecto del aprendizaje. Para esto, la pregunta de qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestro ser cuando aprendemos, nos da herramientas para comprender después qué es el error. Si alguien pudiera espiar por adentro en el cerebro, en acción, cada vez lo que ocurre, cada vez que nosotros y nosotras aprendemos, lo que seguramente vería es que cada una de las células del sistema nervioso, llamado neuronas, se interconectan entre sí. El sustrato fisiológico del aprendizaje, lo que ocurre biológicamente en nuestro ser cada vez que generamos un nuevo aprendizaje, es que un grupo de neuronas, de células del sistema nervioso, se conectan entre sí a partir de impulsos eléctricos y sustancias químicas. Estas conexiones neuronales, también llamadas redes sinápticas o sinapsis, van a dar origen a lo que llamamos genéricamente aprendizaje. Podríamos decir que básicamente el aprendizaje se puede dar en función de dos situaciones. Una es cuando se unen un grupo de neuronas que antes no estaban unidas y generan una red neuronal nueva, a esto se lo llama sinaptogénesis, y la otra, un poco menos cotidiana, y que tiene que ver más con la memoria a largo plazo, es cuando se generan nuevas neuronas, esto es algo menos ocasional, que es la neurogénesis. Lo cierto es que tanto la generación de nuevas células nerviosas como y especialmente la interconexión de neuronas van a dar origen a un fenómeno que llamamos neuroplasticidad. Es esta capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar, de modificarse, de reestructurarse cada vez que aprendemos algo. Con lo cual podríamos decir que cada vez que procuramos que nuestros alumnos y alumnas aprendan algo nuevo a través de nuestras enseñanzas, lo que estamos logrando es que ellos y ellas reestructuren su sistema nervioso central y construyan nuevas redes sinápticas. Y uno podría preguntarse entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestros alumnos y alumnas se equivocan? Si cuando aprenden algo lo que ocurrió es que se construyó una nueva red sináptica, ¿qué es lo que ocurre cuando ese aprendizaje no coincide con lo que esperábamos? Cuando hay una equivocación en esa evidencia de aprendizaje que nuestros alumnos y alumnas nos dieron. Bueno, lo que ocurrió es que se generó una sinapsis nerviosa que no coincidía con el criterio de veracidad o de certeza que teníamos los docentes o que entiende la realidad. Es decir, podríamos decir en palabras sencillas, se construyó una red sináptica mal hecha, que para coincidir con la forma en que nos amoldamos al entorno y a la realidad, debería reestructurarse. Esa podríamos decir que es la mala noticia. La buena noticia es que nuestro cerebro continuamente se está modificando. A eso nos referimos cuando hablamos de un cerebro plástico y a eso nos referimos cuando hablamos de neuroplasticidad. Cada una de esas sinapsis nerviosas que generan y conforman un nuevo aprendizaje puede y debe y ocurre que se reestructura continuamente. Con lo cual, si bien el error habla de una estructura sináptica mal consolidada, es también, por naturaleza, una situación pasajera, porque esa construcción sináptica puede fácilmente reconstruirse y pasar a las memorias de largo plazo habiéndose reconfigurado sin que este error continúe y pueda ser subsanado. Por eso, dice el gran Stanislas Dehaene, un investigador y educador francés sumamente reconocido, que los docentes tenemos en nuestras manos una gran posibilidad cada vez que les
damos una devolución a nuestros alumnos y alumnas cada vez que los ayudamos a enmendar o subsanar algún error de aprendizaje. Porque lo que estamos haciendo en cada una de estas ocasiones es ayudarlos a recablear. El recableado sináptico es la reconstrucción de esas redes neuronales que guardaban algún defecto en su construcción y que pueden ser fácilmente reconstruidas a través de la contrastación. ¿Y a qué llama este autor, Stanislas Dehaene, una contrastación? Bueno, es a esa oportunidad, a esa posibilidad que ofrece el docente de verificar el error de aprendizaje y enmendarlo. No obstante, cada vez que nos equivocamos, cada vez que nuestros alumnos y alumnas verifican que han dicho algo incorrecto, que no pudieron llevar adelante un proceso esperado, que no pudieron terminar una ecuación porque se equivocaron, que no pudieron responder de forma positiva a una pregunta sobre historia, geografía o biología, nuestro cerebro actúa básicamente con dos respuestas. Una de esas respuestas es la llamada por sus siglas en inglés, ERN, en traducción, negatividad frente al error. Lo primero que va a pasar cuando verificamos que nos equivocamos es que el cerebro responda con una reacción eléctrica significativa que lo pone frente a la evidencia y reconoce que esa expectativa que tenía de hacer las cosas bien falló. Es una reacción que tiende a generar displacer y molestia en el equilibrio neuronal. Tiene bastante que ver con lo que Piaget llamaba la desorganización o el desajuste que genera el conflicto cognitivo. Pero paralelamente a este llamado ERN o negatividad frente al error, se genera el P o la llamada positividad frente al error, que tiene que ver con una tendencia a la acción para subsanar esa aparente equivocación o ese error. Y es esa tendencia a la modificación, es esa energía que también se produce mediante la liberación de una serie de neurotransmisores en nuestro cerebro y por lo tanto en nuestro ser, que los docentes debemos capitalizar para que el error se convierta en una nueva forma de aprendizaje. Si el cerebro biológicamente, cada vez que descubre a través de la contrastación que se equivocó, se dispone enérgicamente a modificar el error, podemos contribuir a generar un aprendizaje cada vez que este ocurre. Pero para esto tenemos que generar las condiciones necesarias para que cada persona, cada alumno, cada alumna, sienta que puede potenciar ese P por encima del ERN. Porque las formas que tenemos de abordar un error dependen de las características personales de cada uno de nuestros alumnos, si son más o menos positivos, pero dependen también fuertemente de las percepciones que esos alumnos tienen del error respecto de las aulas. Hay múltiples investigaciones que demuestran que en aquellas aulas donde el docente y el entorno de la clase se muestra más amigable, donde el error es menos criticado, donde la equivocación se toma como una posibilidad para el aprendizaje, se ha comprobado que se normaliza el error y por lo tanto se predispone con mayor facilidad a reconstruir estos saberes, a dar un nuevo cableado a las redes sinápticas que configuraron ese aprendizaje que puede ser revisado y reaprendido antes de guardarse en las memorias de largo plazo. Con lo cual, la propuesta es siempre normalizar el error, porque es parte de la dinámica propia de nuestro sistema nervioso, el reconfigurarse continuamente. Con lo cual, generar climas áulicos positivos que permitan equivocarse es sin duda generar una estrategia de aprendizaje a partir del error. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la psicóloga estadounidense Dweck sostiene algo que dio en llamar mentalidad de crecimiento, por lo que da algunas pautas interesantes para trabajar en nuestras aulas con nuestros alumnos y alumnas. Cada vez que ellos sostienen que algo no les sale, que no pueden avanzar, que quedaron empantanados en el error,
rescatarles y destacarles que la falta de aprendizaje tiene que ver con un todavía, que el aprendizaje requiere un tiempo, que lleva un esfuerzo, que cuanto más tiempo pongamos en el proceso de aprendizaje, quiere decir que más valioso es ese aprendizaje final, y que por sobre todas las cosas, lo natural tiene que ver con que el aprendizaje tarde, y que lo natural es el error. Entonces, cada vez que escuchemos a nuestros alumnos y alumnas decir, no me sale esto, no soy buena para los cálculos, no soy buena para dibujar, agregar un no te sale todavía, aún no has logrado que el dibujo salga como esperabas, pero puede salir, va a estar incrementando ese clima positivo que necesitamos para transformar la forma en que miramos los errores y las acomodaciones. Por otro lado, destacarles a nuestros grupos que aprender no es algo fácil, a nuestro cerebro le cuesta energía, tiempo y hasta situaciones displacenteras obtener un nuevo aprendizaje, con lo cual explicarles que aprender supone un esfuerzo y una voluntad puede incrementar sus perspectivas respecto de la naturaleza que tiene el error en la construcción de los aprendizajes. Existen distintas herramientas didácticas de probada eficacia para mejorar a partir del error, y una de ellas tiene que ver, aparte de configurar climas positivos desde la mentalidad de crecimiento, con la utilización de estrategias de retroalimentación rica. Cada vez que los docentes evaluamos a través de distintos instrumentos, tenemos que disponernos no solo a calificar y devolver esos instrumentos de evaluación con una nota numérica o con una nota conceptual, sino que deberíamos disponer gran parte de nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra voluntad en hacer retroalimentaciones, devoluciones o feedbacks que realmente sean valiosos para ese recableado, para esa reconfiguración del saber. Esto es clave en la reconstrucción del error como estrategia de enseñanza y aprendizaje. Los docentes debemos capitalizar eso que no se aprendió desde la voluntad y desde la acción, marcando con claridad qué es lo que no está del todo bien, para generar a partir de ahí posibilidades de mejora y generar nuevas instancias de construcción del aprendizaje. Para lograr esto, existen algunos instrumentos que son de suma riqueza y facilitan los pasos de una retroalimentación valiosa. Una de esas es la escalera de la retroalimentación, famosa, de Daniel Wilson, y el protocolo SER de la autora argentina Rebeca Nijovic. Dice Daniel Wilson que cada vez que evaluamos a nuestros alumnos, es importante que a la hora de hacer una devolución de sus instrumentos de evaluación, de sus entregas, es importante que dediquemos un pequeño tiempo a aclarar y explicarle qué es lo que deberían haber hecho. A partir de ahí, valorar qué es lo que hicieron, es decir, establecer con palabras claras, objetivas, no calificadoras, más bien descriptivas. Bueno, esto te salió, esto no tanto, acá faltó algo. A partir de ahí, invitarlos a reflexionar acerca de lo que faltaría, de cuáles son los errores que podrían ser enmendados, a través de un diálogo con ese alumno y esa alumna, en este paso de el discrepar, poder construir juntos y descubrir dónde estuvo la falla para propiciar la tan mentada metacognición. Este cuarto paso es crucial en la retroalimentación, ayudar a nuestros alumnos y alumnas a descubrir dónde estuvo ese quiebre, eso que no se logró del todo, para entonces sí, un cuarto paso donde el docente se predispone a sugerir, a proponer nuevas formas de acción para que ese error se subsane. Y es ahí cuando un continuo recableado de redes que se dispusieron a generarse van a estar propiciando las condiciones óptimas emocionales y afectivas y de aprendizaje para que este nuevo aprendizaje se genere. También hay otra propuesta, como es este protocolo SER, de marcar en cada uno de los pasos de la evaluación formativa qué de las cosas que se hicieron es interesante que se sigan haciendo, cuáles deberían empezar a hacer y cuáles deberían revisarse porque no quedaron del todo bien hechas.
aplicando alguno de estos recursos de retroalimentación, puede que los docentes podamos estructurar y esquematizarnos formas de devolución que alienten el error como parte del aprendizaje, que incrementen las posibilidades de mejora y por sobre todo que faciliten un clima áulico donde la equivocación sea concebida como parte natural del aprendizaje por la naturaleza propia de la movilidad neuronal y esta posibilidad de modificarse todo el tiempo que tiene nuestro sistema cognitivo. ¿Cómo hacemos estas retroalimentaciones? Bueno, el gran autor John Hattie propone que estas retroalimentaciones tienen que tener ciertas particularidades para ser aún más efectivas. Dice que cuando el aprendizaje es superficial, cuando estamos iniciando los momentos de un nuevo contenido, de una nueva capacidad, cuando nos estamos adentrando, cuando el alumno está tratando de aprender cómo llevar adelante una nueva fórmula o un nuevo proceso, o está haciendo un nuevo cálculo, o está iniciando un nuevo tipo de redacción, en este caso, que las retroalimentaciones sean más bien sutiles y correctivas, simplemente para evitar que los errores no aumenten, pero que no vayan en detalle. Una vez que la habilidad está siendo realmente, ya fue realmente adquirida y lo que se está es perfeccionando esa capacidad o competencia, ahí sí es cuando las retroalimentaciones ya deben ser más intercambiadas en el diálogo con los alumnos. Ya ahí se puede debatir, analizar, sugerir cada una de estas propuestas para que el enriquecimiento sea aún más profundo. Existen varios tipos de errores a la hora del aprendizaje, y es interesante que podamos detectar dónde y cómo se equivocaron nuestros alumnos y alumnas para entonces capitalizar de la mejor manera a la hora de hacer esas devoluciones o feedback. Y acá John Hattie señala como algunos de los ejemplos, los que estamos a disposición, ¿no? Puede ser que no hayan leído bien la consigna, puede ser que no hayan adquirido correctamente el conocimiento en los términos que hayan entendido el concepto, o que lo hayan adquirido de una forma errónea, con un dato que no correspondía, con una conexión que es equivocada. Otro tipo de error tiene que ver con equivocar la estrategia, si tenían que usar un tipo de fórmula, usar otra, si tenían que adecuarse a un tipo de escritura, que usen otro, ¿no? Equivocar la herramienta con la cual resolver lo que se les está pidiendo. Otro error puede tener que ver con que lleven mal adelante un conocimiento, quizás saben a la perfección, por ejemplo, cómo se hace un tríptico, pero a la hora de realizarlo, ese tríptico no sale tan bien como lo sabía en la teoría, o una redacción descriptiva. Y finalmente, el error en cuanto a la forma de expresar, y acá estaríamos enfocándonos especialmente en la competencia comunicativa. Esta descripción de cuáles son los tipos de errores tienen que ver no solo una descripción taxativa, y que ahí van a ser, esos son los únicos errores posibles, pero sí es interesante que los docentes pensemos qué tipo de error estuvo teniendo mi alumno o mi alumna, para que las retroalimentaciones puedan ser garantía de mejora, blanqueando la posibilidad de ayuda y la posibilidad de redefinir esa construcción cognitiva. Es importante tener presente que cuando nuestros alumnos y alumnas saben que ellos forman parte del aprendizaje, y cuando ellos descubren que el error es parte del aprendizaje, que no está mal equivocarse en el proceso, que está muy bien rever ese aprendizaje. Esto ocurre cuando las devoluciones son, como decíamos, compartidas, dialogadas, charladas, construidas. Esto aumenta las posibilidades de aprender mejor y aumenta también una gran competencia ejecutiva, lo que llamamos una función ejecutiva llamada metacognición. Cuando hacemos devoluciones ricas y profundas, nuestros alumnos y alumnas aprenden a aprender. Son capaces de monitorear sus propios procesos de aprendizaje y pensar, ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué costó? ¿En qué se equivocaron? Y enriquecer realmente la propuesta. La rutina del semáforo, muy conocida para poder seguir indagando, es una gran herramienta para que esto sea posible.
Sin más, les agradezco mucho el haber participado y escuchado esta ponencia. Beso grande a todos.